Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Permítanme tantito. Ahora sí. Bueno, pues ya estamos la mayoría. Perfecto. Bien. Y comencemos entonces. Les había dicho que el día de hoy vamos a comenzar a ver el entorno de desarrollo, la programación. Entonces, en teoría deberían tener instalado ya Kale. ¿Sí lo instalaron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo abrimos, por favor. Esto es lo que aparece como ventana principal, donde tenemos varias pestañas como es archivo, edición, ver, proyecto, flash, depurar, periféricos, herramientas, SBCS, ventana y ayuda. Lo primero que vamos a ocupar para generar un proyecto va a ser la pestaña de proyecto. Ahí tenemos varias opciones. La que nos interesa es la primera, que dice Nuevo Microvision Project. Le ponemos un nombre al proyecto y le decimos la dirección donde queremos que lo guarde. Luego nos abre esta ventana que sirve para seleccionar el microcontrolador que vamos a ocupar. Aquí seleccionamos el 103C8. ¿Dudas hasta el momento? No por el momento, profe. Yo sí, hasta apenas me dejó abrir la aplicación. ¿Me puede repetir lo anterior? Sí. Nos vamos a la pestaña de proyecto. Le damos Nuevo Microvision Project. Seleccionamos donde queremos que lo guarde. Le damos un nombre. Le damos guardar. Y seleccionamos el microcontrolador que vamos a ocupar, que es un STM 103 en cápsula C8. Profesor, si a mí no me deja seleccionar el microcontrolador, bueno, no me aparece opción. Ok. ¿A alguien más no le parece? Sí, a mí tampoco me sale. A mí igual. tampoco. A mí igual, profe. Ok. ¿Por qué no decían nada? Si les decía que si tenían alguna duda. No estoy viendo, a ver qué hacen, ¿eh? Ok. Lo normal es que no aparezca, ¿no? A mí ya me apareció porque lo cargué en la primera clase. Entonces, nos vamos, cerramos el proyecto.
no lo va a generar. Es la advertencia que sale, que dice que no lo genera porque no seleccionamos un dispositivo. Y nos vamos al pack installer. Y el pack installer se va a tardar en algunos un poquito más, depende de la velocidad de internet. Podix, HDS, Holtec, todos estos familias, Microchip, Microsemi, perdón, Minmotion, Nordic, Nuvoton, NXP, y así buscamos hasta donde encontramos STM Microelectronics. Le damos clic y aparecen todas las familias de microcontroladores que podemos programar de ST. La familia F son de propósito general, solamente que algunas cambia el procesador. Unos son M0, otros son M3 y M4. La familia G, que es con propósitos de control de potencia. La familia H, que tiene que ver con sistemas RTOs y sistemas en la nube, como Azure, y manejo de datos, inteligencia artificial. La familia L, que tiene que ver con bajo consumo. MP me parece que es de motores, perdón. La familia W, que tiene que ver con comunicaciones inalámbricas. Bluetooth, LoRa y Wi-Fi. Nuestra familia es de las más básicas, que es la F1. Le damos clic y del lado derecho nos aparecen los diferentes packs que hay. Nos vamos al tercero, que dice Keil STM32F1XX, y a ustedes aquí les aparece install. Denle install, que es instalar, y ya con eso se instalará ese pack. Profe, me volví a perder, pero bueno, de hecho voy muy atrás. ¿Dónde encuentro toda esta paquetería para instalar? Ok, eso aparece aquí en esta ventanita, en este icono que dice Pack Installer. Es el icono que está en la segunda barra de herramientas, donde aparecen casi todos en gris, nada más uno en colores. Tiene cuadritos en tonos verdes, verde, amarillo y cian. Le damos clic y aparece esta otra ventana. Buscamos ST y nos vamos a STM32F1 y le damos la tercera opción que dice Keil M32 XX-DFP y presionamos Install. Profesor, se supone que ya terminó de cargar la instalación, pero no me aparece un cuadrito verde, sino que me vuelve a aparecer instalar. Le diste clic, déjame instalar otro de los que ocupo. Entonces, cuando tú le das aquí instalación,
Y esto se debe llenar hasta el 100%. Sí se llenó al 100%, pero bueno, es que no me aparecía como el cuadrito verde como usted. Pero de hecho eso no importa, ¿o sí? ¿Profe? Sí, ya te debe aparecer, pero ahorita lo tocamos. Perdón, es que me pasó lo mismo que al compañero. Le volví a dar clic en instalar y ahora ya me aparece así como usted el cuadrito verde. Es que... Ok, dice que mi internet está lento, que por eso no lo puedo instalar el otro, ¿no? Dice que no. Lo que puedes hacer es cerrarte porque no se han actualizado todos y a lo mejor cuando cierres te aparezca una ventana si deseas actualizar los packs. Le das que sí. Vuelves a abrir y ya te debe de aparecer en verde. Lo que sí, el verde indica que ya está instalado y que está actualizado. Hay veces que esto se pone en color amarillo y cuando está en color amarillo que significa que hay una actualización disponible. Y si está en gris, quiere decir que no está instalado. O dale aquí en revisar o check for updates. También ese puede funcionar. Porque vuelve a revisar qué es lo que tienes instalado. Pero sí, de que debe aparecer verdecito, debería aparecer verdecito. Profe, entonces nada más ese es el que tenemos que instalar para que nos aparezca la tarjeta, ¿no? Para poder cargar ¿Sí? el programa. Ahorita yo creo sigue gris porque como está cargando, se traba un poco. Está raro, ya le cerré y lo volví a abrir como usted dijo y sigue igual. Ok, dale instalar de nuevo, porque entonces a lo mejor no lo instaló. Si a mí me dice error con el servidor y ya es como la tercera vez que lo intento otra. Tiene que ser por la conexión de internet, Okay. que es como el que me está saliendo a mí en este momento, ¿no? Hay problemas con el internet. Ya que si a todo el grupo le sale error con el servidor, pues entonces lo más probable es que sea el servidor entonces de ARM. Pero no, lo más probable es que sea el internet. Pero bueno, una vez que hacen eso, ya debería, como dice su compañero, deberían de poder crear un proyecto. Ya les debe aparecer aquí STM y seleccionan el 103C8. Le dan OK, les abre esta ventana. En esta ventana tendrían que seleccionar CMSIS, Core y Device Startup. Le dan OK y ya se genera nuestro proyecto. Si se despliegan el menú, ¿sí? El que seleccionamos fue el
32F103, ¿verdad? C8. Ujú. Ok, gracias. Les debería aparecer estos SEMSys device, que son los que cargamos, que les carga algunos archivos ya, que son librerías, para poder ejecutar el programa y no genera ningún archivo principal. Entonces, para agregarle algún archivo principal, le vamos a dar clic derecho sobre Source Group. Le vamos a dar agregar nuevo ítem, add new item. Voy a poner white porque no vamos a hacer nada. Acá, perdón, me equivoqué. Y en eso ya me agrega mi hoja para poder empezar a escribir el código. ¿Con qué empezamos a escribir un código? En C. Pensé con la librería, ¿no? ¿Cómo agrego una librería? Con el hashtag. Hashtag. Con el sharp. Eso es muy de un día, ¿no? Hashtag include, ¿no? Y le ponemos el nombre de la librería de C, muy común. La IOStream, ¿no? Una más común todavía. Te dio. Listo. Entonces, siempre con librerías. Nombre correcto, bibliotecas, ¿no? Y la que vamos a ocupar para nuestro micro es la de stm2f10x.h. Una vez que instalaron las librerías, ¿qué sigue? Y el setup, ¿no? La función para... Bueno, puede declarar sus variables o también puede iniciar el setup para configurarlo. Pero es de variables globales. Ok. S. Entonces, iniciar con nuestras variables globales. ¿Qué escribía? Concepto flotante. Pues, tipo char. Ok. Me mandan unos warning porque dice que no son estáticas. Pues yo la declaro como static. Bueno. Profesor. ¿Sí?
¿Me podría repetir rápidamente el paso cuando estaba para abrir la ventana de... Shell Group, clic derecho, Sí. agregar nuevo ítem, qué tipo de archivo, podríamos hacer ensamblador, pero mejor lo hacemos en C. Okay. Y le ponemos un nombre. Yo el nombre que le puse fue en blanco porque realmente no vamos a hacer nada. Ajá. Uh-huh. Y ya, le ponían el nombre y ya se agregó el archivo. Gracias, profe. Profe, Ajá. perdón, estoy checando aquí, creo que me salté un paso, pero la verdad es que me perdí. Digamos que en la parte derecha, el punto verde de device, no me sale el CMSIS. De arriba, acá en la barra de herramientas, hay un cuadrito verde con 4 puntitos. Ah, ok. Ajá. Y seguramente nos seleccionaste core. Bueno, en CMSIS y le doy check en, bueno, la palomita en donde dice core. Exacto. Census y device. Okay, y ya te debería aparecer ambos. Sí, ya quedó. Gracias, profe. Le damos hacia que seguía. La Funciones, prototipos de función. El tipo de datos que va a devolver nada, vacía, void, el nombre de la función, entre paréntesis, los datos que va a recibir, o el tipo de datos que va a recibir, entero A, char B. Muchos construyen aquí las funciones. A mí en lo personal no me gusta construir las funciones ahí, sino ya después de mi programa principal. Y después de eso, ahora sí va el programa principal. Una vez que empiezan con su programa principal, es lo primero que ponen. Pues las variables locales. Aquí tienen enteros, coma, las variables que ocupan. Coma. Me sale en warning de que nunca he usado esas variables. Okay. Después de que declararon variables locales, ahora sí empiezan a todo su código. El microcontrolador siempre debe estar haciendo algo. Si no, lo que pongamos a hacerlo lo va a hacer de una manera muy rápida. De tal forma que si queremos que se repitan acciones, ¿qué ocupamos? ¿Ciclos? Siempre que programen un microcontroladores,
van a encontrar un y1. ¿De acuerdo? Y aquí es donde va a estar todo lo que queremos que haga el microcontrolador. Y al último, ustedes podrían acá construir las ok. ¿Cuál era nuestra primera práctica que íbamos a hacer? Íbamos a hacer que parpadeara un LED. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo dejamos así. Para poder hacer que parpadee el LED, necesito saber qué rayos voy a poner aquí, qué es lo que voy a programar, cómo voy a configurar el micro, etc. Pero para hacer eso, primero tengo que analizar mi problema y vamos a ver un poquito de teoría. ¿Por qué se están grabando la clase, muchachos? Ok. Cuando queremos diseñar algún programa, la etapa más importante va a ser el análisis del problema que tenemos que resolver. Nos conviene sentarnos a pensar en lo que tenemos que realizar para que la programación y la depuración sean lo más sencillas posibles. Si yo analizo bien mi problema, puedo construir algoritmos que sean fáciles de entender, que me den el resultado de una manera rápida, que ocupen menor espacio, que sean modulares y estructurados y que sean fáciles de modificar. Estas características del algoritmo son importantes si nos vamos a dedicar a la programación, porque muchos de los programas que hagamos van a repetir funciones o tareas de otros programas. De tal forma que si yo tengo que hacer comunicación USB, a lo mejor lo hice de forma modular y nada más tengo que jalar la parte de la comunicación USB a otro programa. Si tengo que mover un motor a pasos, si lo hago bien, nada más jalo la parte del motor a pasos que tengo en N programa a mi nuevo programa. Y eso me va a ayudar a tener resultados rápidos. Entonces es muy importante que nos detengamos en la parte del análisis para poder estructurar bien nuestro programa y nuestro algoritmo. Para hacer esto, casi siempre se ocupan diagramas de flujo. El diagrama de flujo nos va a indicar los procesos que tenemos que seguir para poder llegar a la meta de nuestro objetivo o realizar la tarea que queremos. Por ejemplo, vamos a hacer el diagrama de flujo para hacer espagueti. ¿Cómo hacen espagueti, muchachos? Tomar la pasta y... Se compra el espagueti primero. Ok, espérenme, déjenle sumo esto. Uno, ok, comprar espagueti. Déjenme. Espagueti, que con una sola T dice. Ok, 2. ¿Se hierve el agua? Se hierve el agua. No sé. Bueno, yo así lo hago. Primero hiervo el agua y después echo la pasta para que quede entera.
Sí. 3. Con media cebolla. Para que agarre sabor. Sí. Y sal. ¿Dónde lo hice? ¿Dónde pongo la cebolla, la sal? Sería buscar una olla, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es que va como primero materiales, luego los utensilios y ya después el desarrollo que estamos haciendo, ¿no? Comprar espagueti es importante. Después, todo este proceso, todo está dentro del proceso. Entonces, ¿en qué parte del proceso pongo la olla y los utensilios y los materiales? Cuando ¿Qué se parte? compra el espagueti, se tendría que, se tendría que tener todo, ¿no? Porque sería como declarar todo lo que se va a ocupar. Ahorita no estamos declarando lo que vamos a ocupar, pero podríamos tener quizás 2. ¿Qué les parece? Declarar los utensilios. 3. Ahí sería hervir en una olla agua. Bueno, una olla. Ajá. Luego, Ya a ver, vertir muchachos. el espagueti en el agua. Para Hace falta abrirlo. Después de abrirlo, echarlo al agua. Ajá. Ok. Pues sería echar el espagueti con el agua, la sal y la cebolla, ¿no? No sé. Ustedes están preparando el espagueti. Pues solo es poner el espagueti en el agua, ¿no? Y ya el siguiente paso sería preparar lo de la salsa con la cebolla que dicen y la sal y todo eso, ¿no? Ok, ese es si fuéramos a hacer un espagueti a la boloñesa, ¿no? Después preparamos ahí Ajá, exacto. todo lo que sea la salsa. ¿Cómo hacer espagueti? Vamos a poner una receta más sencilla. Con mantequilla crema. Bueno, con mantequilla. Chilaquiles. Lo siento. ¿Cómo hacer espagueti con mantequilla? No, ya estamos en el problema del espagueti, que supone que es algo muy sencillo, ¿no? Compramos el espagueti, preparamos los utensilios, hervimos agua en una olla, abrimos el espagueti, ponemos el espagueti en la olla con el agua, agregamos sal y cebolla, ajá. Taparlo y dejar abrir. Y dejar hervir. Se deja hervir por 10 minutos. Dice que no cocinan mucho, muchachos. Pero es que no sigo la receta cuando cocino. No es lo mismo. Yo no dije que siga la receta, yo no dije cómo vamos a preparar espagueti. Al estilo que ustedes quisieran. Por ejemplo, su compañera, ella dijo que ella ponía primero a hervir el agua, ¿no? Yo lo que hago generalmente es pongo la olla, pongo el agua y pongo los espaguetis.
Le agrego su cebolla, hojitas de laurel, aceite y ya dejo que hierva. Pero bueno, cada quien lo prepara de manera diferente. Este lo vamos a preparar o lo van a preparar ustedes. Dejar hervir por 10 minutos. Luego, Retirar el agua. René creo que sí estaba conectado. retirar el agua. Ajá. Y luego en un sartén o en otro recipiente se pone mantequilla, como una barrita o media barrita. Ajá. Luego, Una vez líquida, se vierte el espagueti en la mantequilla. nunca va a suceder, pero bueno. Una vez la mantequilla. ¿Qué pones? ¿El espagueti en la mantequilla o la mantequilla en el espagueti? El espagueti en la mantequilla. Ok. Ajá. Y también le puedes poner especias al gusto, ya sea albahaca o orégano, no sé. Ok. Bien. Perfecto. ¿Creen que nos quede nuestro espagueti? No, porque se pegó, porque nadie lo movió cuando se hervía. Entonces, no creo. Pues yo no lo muevo y En el agua no se debe de mover, no. se debe de mover cuando está con la mantequilla. Ok, se debe mover cuando está con la mantequilla. Generalmente no se mueven las pastas porque es cuando se baten, si uno las mueve. Generalmente pones el agua a hervir y echar la pasta que se cosa. Si tú las mueves, es cuando bates la pasta, porque la empiezas a tronar. Le voy a mandar porque ya que no. O ahí. Hervir, retirar, poner el espagueti en la mantequilla. Aquí. 12. Revolver. No mezclar, no mezclar mejor. Pero eso puede quedar también después de las especies. Si se revuelve, también agarra más sabor. Ok, podría Si ser. queda antes o después. Pues háganlo como quieran. Pero si lo revuelves después, puede ser que ya la mantequilla se empiece a enfriar. Revolver. Pero bueno, revolver la mezcla. Los elementos. ¿Vale? Bien. Perfecto. Esto lo vamos a pasar a un diagrama de flujo. ¿Cómo comienzan los diagramas de flujo? Siempre comienzan por el inicio. El inicio es un óvalo. Okay.
Después vamos a tener rectángulos que pueden ser que van a ser nuestros procesos, ¿no? Como primer proceso tenemos comprar espagueti. Ok, para unir cada uno de los procesos ocupamos conectores. Estos conectores tienen una dirección, debe ser una flecha. Si no es una flecha, está mal mi conector, porque no sé hacia dónde voy. ¿Quién sabe qué andaba escribiendo? Luego. Hervir el agua. Sí, ya sé, acabó el pila de mis audífonos. Oye. ¿Se corta el espagueti o no se corta el espagueti? Es al gusto. Es al gusto, pero preferentemente no. A la mitad. No, se corta el espagueti, no se muchachos. Ya, lo siento, lo siento. ¿Nunca vieron MasterChef? De tarea, ver algunos programas de MasterChef. O cualquier programa de cocina. Abrir esto. Ok, poner el espagueti en la olla con el agua. En la olla. Ok. Ya lo veo, así que lo voy a poner acá. Por aquí. Pegar. Sal. ¿No le ponen ajo? Sí. Oye, no. Tampoco. Ni cocinan, se me hace, muchachos. Pero bueno, ya les tocará aprender. Mientras ya tienen una receta aquí. Agregar sal, cebolla. Y no aquí. Ese me gusta. Ese me gusta para otro tipo de ciclos o de símbolos, que es el rombo. Que este es un rombo de pregunta, donde voy a preguntar. Pasaron 10 minutos. Antes de eso, mejor dicho, pasaron 10 minutos. Esperar. Eso. Aquí voy a poner otro que se llame esperar. Y me faltan mis conectores. Ok. Después de agregar sal, cebolla y ajo, espero. ¿Cuánto voy a esperar? Pues eso me lo va a decir mi siguiente pregunta o mi siguiente condición, que es una pregunta. Aquí siempre ocupamos preguntas, ¿no?
Y al ser una pregunta va a tener dos opciones. Una que es no y otra que es sí. Y hasta ahí lo voy a dejar, pero habría que poner todo lo demás. Hasta ahí lo voy a dejar porque ya llevamos mucho tiempo con esto. Ok, cuando un diagrama de flujo no cabe en una sola línea o no cabe en una sola hoja, ustedes aquí lo que podrían hacer es poner un conector que vaya de aquí y se conecte acá. Pero también podrían poner círculos que son conectores o son referencias. Pueden ir numerados con números o pueden ir numerados con letras, ¿no? Aunque no sé si lo correcto sea numerar con letras, ¿no? O la referencia puede ser un número o puede ser una letra. Entonces, y de esta forma nos quedaría medio de diagrama flujo, ¿no? Porque nos quedamos en el 8, nos faltan 9, 10, 11, 12. Este de poner otro recipiente de mantequilla, ese quedaría perfecto, ¿no? Porque lo puedo hacer aparte, ¿no? Entonces aquí podría poner el de derretir, de hecho lo voy a poner así, como derretir. Pues sí. Yo lo podría hacer en paralelo, no puede hacerse en paralelo, es su gran desventaja. Entonces lo podría poner acá como un subproceso, ¿no? Que después de retirar el agua manda a llamar en lo que se enfría un poco el espagueti, está derritiendo esto, y una vez que hace eso, entonces ahora sí ponemos así el espagueti con la... Le voy a quitar lo de las especias porque ya quiero acabar. Y voy a terminar con el diagrama de flujo, que es el fin. Tenemos un bonito diagrama de flujo. ¿Ven con el diagrama de flujo? No. Entonces, ¿por qué en sus diagramas de flujo de sus diagramas? ¿Qué así nos dijeron? Nota. Los diagramas de flujo van sin todo. ¿A qué se refiere con eso? A que van así, explicados así, declarar variables, a que haga esto, esperar a que haga lo otro, ¿no? Si fuera un código, ustedes aquí tendrían que poner declarar variables, por ejemplo. Y no
El objetivo de los diagramas de flujo es que cualquiera los puede entender. Meto código aquí, no cualquiera los puede entender. Entonces, con los diagramas de flujo, tendremos que hacer un diagrama de flujo como este. Inicio, configuro puertos, repetir, sí o no. Repetir, sí. Enciende LED, espera, apaga LED, espera, repetir. Sí, enciende LED, espera, apaga LED, espera, repetir. Sí, no. Ya estoy en un ciclo. No, acabo el programa. Claro, lo hice hace como 10 años, ¿no? Ahora ya no me gusta esa estructura. Hay que modificarlo, pero después lo cambiamos cuando lleguemos a esa parte. Entonces a eso me refiero, ¿no? Aquí no hay nada de código, pero es el diagrama de flujo para encender y apagar un LED, es decir, para que parpadee. Y haga esto el microcontrolador. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ya podemos hacer eso? No. ¿Por qué no podemos hacer que parpadee el LED? Porque hace falta conocer la estructura del microcontrolador. ¿Ya puedo empezar a escribir código? Sí. Pero necesito ver cómo lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos ver cómo se comporta nuestro microcontrolador. ¿Vale? Como les decía, el micro que vamos a ocupar es un STM32F103C8. ¿Qué quiere decir esto? Que es un microcontrolador de la familia STM32, que son microcontroladores basados en ARM de 32 bits. La F significa que es de propósito general. El 103 es la subfamilia. La C tiene que ver con el número de pins de terminales o pines que tiene nuestro dispositivo. En este caso tiene 48 terminales. El 8 tiene que ver con la capacidad de memoria que tiene. Tiene una memoria de 64 kilobytes tipo flash. La T tiene que ver con el encapsulado. Es un encapsulado LQFP. Y el 7 tiene que ver con el rango de temperatura, que puede ser de 9 a 105. Y las 13 al final tienen que ver con empaquetado, de forma de envío, de forma de almacenamiento. Ok, que si tiene que ver si es en T, si es en waffle, un tipo waffle, o en un rollo de componentes. Eso se refiere en las opciones. La tarjeta que vamos a ocupar es esta tarjetita. Es una tarjetita muy sencilla, muy pequeñita. Tiene un cristal externo de 8 MHz, porque está ahí. Yo ese cristal tan pequeñito se lo hubiera quitado, no es necesario. Después, cuando veamos la parte interna del microcontrolador, tiene headers o perforación. Lo conecten hacia los diferentes elementos que vamos a ocupar. Mira, si el micro lo van a poner en un proto, pues que los finales que no lo piensan poner en un proto, entonces que el header quede por la parte de arriba, para que puedan conectar arriba los cablecitos tipo DuPont, los jumpers que ocupan, para poder sacar. Las terminales que sí trae soldadas tienen que ir con el programador, que son 3.3 volts, GND, SWDO y SW Clock. El programador trae 10 terminales, nada, vamos a ocupar 4, que es una terminal 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque la 2 es SWDO, la 4 es GND, la 6 es SW Clock y la 8 es 3.3 volts. Entonces son las terminales que vamos a ocupar para poder programar el microcontrolador.
Para poder empezar y poder encender un LED, tenemos que entender cómo está el puerto de mi microcontrolador. Entonces, el puerto del micro internamente está de esta forma. ¿Qué elementos reconocen en este diagrama? ¿Qué componentes? Diodos. La TTL. Diodos, un disparo de Smith, resistencias, ¿qué más? Los transistores, ¿no? MOSFET. Unos transistores que son MOSFET. Y bueno, tenemos un recuadro punteado que dice manejador de entrada y tenemos un recuadro punteado que dice manejador de salida. Este cuadrito de acá que dice entrada, salida, pin, es la terminal de mi microcontrolador. Si pudiéramos ver adentro del microcontrolador, esto es lo que tendríamos en cada pin, en cada terminal. Si funciona como entrada, entonces me voy al cuadro de arriba, donde yo voy a tener dos resistencias que puedo switchear, que puedo activar o desactivar. ¿Cómo se le llaman a estas resistencias, saben? Es un pull up y un pull down. Ok. ¿Quién dijo esto? Roberto. Perfecto, Roberto. ¿Los demás saben a qué se refiere o han escuchado la terminología pull up y pull down? Sí, bro. Sí. Okay. ¿A qué se refiere? Es la configuración de conexión de la resistencia al switch, cuando va la resistencia a tierra o cuando va la resistencia a positivo. Cuando va a positivo se le llama pull up y pull down cuando va a negativo. ¿Y para qué me sirve? Para poder manejar. Para forzar el estado lógico. Ajá, trabajar en estado de alto o en estados en bajo. Pero eso siempre lo manejo con mi interruptor, ¿no? Pero es que si no se hace de esa manera, el interruptor y solamente es, bueno, si queda abierto, queda flotado. Y dependiendo de la frecuencia a la que trabaje el circuito, eso podría llegar a interpretarse como un estado lógico u otro. Entonces el sistema podría aportarse. Exacto, y si hay alguna interferencia electromagnética, igual no lo podría detectar como 0 o como 1. Entonces es importante forzar, creo que la palabra es correcta, forzar el estado. Si los escribo con un dibujito. Entre estas resistencias, si voy a ocupar entrada analógica, toma este camino y se va a mi función analógica. Si es una entrada digital, toma este camino y tengo dos opciones: o poder leer el dato o irse a alguna función digital alterna. Funciones digitales alternas, les digo, puede ser una comunicación RC232, una comunicación SPI. Esas son funciones alternas. Como entrada, el dato de registros para poder leer ese pin. Si yo lo quiero ocupar como salida, entonces primero tengo que leer o escribir el dato de salida. Y de aquí voy a tener un registro que me va a servir para controlar si voy a ocupar una salida digital o voy a ocupar una salida de una función alterna. Eso lo controlo aquí. Una vez que decidí entre una función alterna, salida o una salida digital, entonces me voy al circuito de control que se va a estos dos transistores o va a andar controlando estos dos transistores. Estos dos transistores me van a servir para tener diferentes tipos de salida, o una salida push-pull, o una salida drenador abierto, o una salida desactivada. ¿Saben a qué se refiere el término drenador abierto? Colector abierto, a lo mejor lo escucharon. Pues creo que tal cual no, profe, pero significa que el flujo de corriente no está limitado, pasa directamente. Sí pasa directamente, pero no tanto así. Es que en el otro que dijo de push, ¿pull? Ah, exacto. En ese tiene que mantenerse presionado un interruptor para que el flujo, mientras esté presionado el interruptor, el flujo continúe.
eso es la terminología. ¿Cuál sería la traducción de push y cuál sería la traducción de pull? Un poco literal. Es empujar y jalar. Empujar y jalar, ¿no? ¿O cómo dijeron? Sí, empujar y jalar. Sí, empujar y jalar. Empujar y jalar, ¿no? Entonces, en uno, yo voy a suministrar corriente y en el otro voy a jalar corriente. O voy a empujar corriente, por eso es como que push-pull, ¿no? Empuja y jala corriente. Ok. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Voy a cerrar esto un momento. Ya para terminar la clase, me voy a la parte de la pizarra. Y vamos a explicar un poquito estas terminologías de resistencia de pull-up, resistencia de pull-down, push-pull y drenador abierto. Todas esas características yo las puedo programar para el pin de entrada salida. Voy a hacer algo así y voy a poner aquí UP, UC o el símbolo MIUP o el símbolo MIUC, o luego escribo circuito digital, ¿no? Entonces, por simplicidad, suelo ocupar este de aquí o este de aquí por la materia en la que estamos. Pero si yo ocupar cualquiera de esta simbología, me refiero exactamente a lo mismo. ¿A qué me refiero? Que este casi cuadrado representa un microcontrolador o representa un circuito digital. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por la parte y pongo un cuadrito aquí. Este cuadrito representa mi terminal de entrada-salida, mi pin. Y luego tenemos push button, switch o dip switch, lo que ustedes quieran. Y ustedes conectaban así, hacia voltaje. Cuando presiono el push button, ¿qué voltaje tengo aquí? En la terminal de mi circuito. El VCC. VCC. Estado lógico. 1. Cuando dejo de apretar el botón, ¿qué estado lógico tengo aquí? 0. 0. ¿Los demás? Para el microcontrolador es indeterminado, ¿no? Así es, porque está flotado. Y para cualquier circuito, ¿no? Por eso les decía que representa lo mismo. Microcontrolador, microprocesador, circuito digital, representa lo mismo. Yo no tengo un 0 lógico ahí. No sé qué tengo. Hace 2 clases, bueno, en el grupo 7CB1, me decían que no tenían ni idea, ¿no? Pero me decían, es que no tengo idea de cómo funciona el circuito, ¿no? Pero la respuesta es esa. No tenemos idea de lo que hay ahí. O puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser ruido, ¿no? Yo no estoy teniendo un nivel lógico ahí. Mi terminal está abierta. Para garantizar un nivel lógico, yo tengo que mandar esta terminal a 0. ¿Cómo mandarían a 0 esto? Bien fácil. Pues lo pongo a tierra, ¿no? Y ahora sí tengo un 0. Entonces, ya es bien fácil, ¿no? 0, lógico. Pero ¿qué pasa cuando yo presiono el push? Un corto. Se hace corto. Hace un corto. Entonces, esta solución no es así. Para que yo force, que es la palabra correcta,
a un estado lógico 0, ocupo una resistencia que se le llama resistencia de pull-up. En este caso es de pull-down, perdón. ¿Por qué de pull-down? Porque estoy llevando el nivel lógico o el voltaje a 0. Entonces, con una resistencia a tierra, tengo una resistencia de pull-down. Aquí sí voy a tener un 0 lógico y cuando presione voy a tener un 1 lógico. Si yo tengo el mismo microcontrolador, pero ahora conecto el push a tierra, cuando lo presiono, yo sé que voy a tener un 0. Pero cuando está abierto, ¿qué voy a tener? ¿Qué tengo cuando queda abierto? Una terminal flotada. Una terminal abierta, una terminal flotante. No sé qué tengo. No puedo garantizar que haya un 0 o que haya un 1. Entonces, para garantizar ese 1, lo que hago es poner una resistencia. Pero esta resistencia, como quiero un 1, la voy a llevar a VCC. Y entonces, a esta resistencia se le llama resistencia de pull-up, porque me forza la entrada a un 1 lógico. Porque un 1 lógico, al estar abierto este circuito, no circula corriente por la resistencia. Al no circular corriente por la resistencia, no hay una caída de tensión a través de ella. Por lo tanto, el voltaje en sus dos terminales es el mismo, de tal forma que VCC va a estar de este lado. Y por eso forza mi entrada a un 1 lógico. Rápidamente, nos vamos a la parte de la salida. Ya vimos resistencias de pull down y de pull up. ¿Qué pasa con mi transistor? Ustedes, con los ojos cerrados, me pueden decir cómo funciona este circuito y cuál va a ser el voltaje de salida. ¿Sí o no? Resistencia, fuente de voltaje, tierra y un interruptor. Cuando cierro el interruptor, ¿qué pasa con mi transistor? Le llega corriente en la resistencia de base. ¿Y eso qué provoca? Que el diodo, bueno, el elemento que tiene un comportamiento similar a un diodo alcance la curva en el 0.7 volts y la corriente se vaya a la resistencia de B, ¿qué es BLL? La restante. Ok. Recuerden que a grandes rasgos el transistor funciona como un interruptor, ¿no? Siempre y cuando lo polaricemos en las regiones de corte y saturación. Cuando está en corte, el circuito funciona como un circuito abierto. Cuando está en saturación, funciona como un circuito cerrado, como un cortocircuito. Para hacer eso, yo tengo que polarizar el transistor. Generalmente se hace a través de una corriente en la base. Cuando hay corriente de base, yo puedo lograr la saturación. Cuando no hay una corriente de base, yo estoy en corte, ¿no? Y eso lo ven a partir de las gráficas del transistor. De tal forma que si no hay una corriente de base, no hay una corriente de emisor y por lo tanto no hay una corriente de colector. Al no haber una corriente de colector, no hay una diferencia de potencial en esta resistencia. Y al no haber una diferencia de potencial en esta resistencia, el voltaje de salida es igual, cuando está abierto, es igual a VCC. Si, al contrario, yo cierro mi interruptor, voy a provocar una corriente de base. Al provocar una corriente de base, voy a tener una corriente de colector
y una corriente de emisor. Si lo hago en saturación, puedo decir que idealmente el transistor se comporta como un cortocircuito, de tal forma que el voltaje de salida va a ser igual a 0 volts. ¿No? Porque aquí está cerradito y aquí tengo 0 volts. Esto yo lo puedo leer como un 1 lógico. Esto yo lo puedo leer como un 0 lógico. Ok, yo tengo circuitos que tienen salidas con transistores, ya sea BJT o MOSFETs. Si es un BJT, decimos que tiene una salida colector abierto. Si es colector abierto, implica que yo tenga este circuito así, con el colector abierto, ¿no? No hay nada conectado aquí. ¿Eso qué implica? Implica que no importa lo que yo tengo acá, yo no voy a tener corriente acá. Si yo pongo un 0 aquí, no tengo corriente de base y no voy a tener corriente de colector ni corriente de emisor. Pero si yo tengo un 1 aquí, yo esperaría tener una corriente de base y sí la voy a tener. Pero ¿qué pasa con la corriente de colector? Ay, o no hay corriente de colector, así como está el circuito. Cuando hay un 1 en la base. Cuando hay un 1 en la base. Se supone que sí, ¿no? ¿Y de dónde saco esa corriente? Bueno, es que yo no alcanzo a ver bien el circuito, pero porque lo dibujó muy abajo ya. Ay, ¿por qué no hice nada? Yo lo veo perfecto. Puedes arrastrar en la pantalla. Sí. Okay, de todos modos ya lo subí, ¿no? Gracias. Ya me cansé, muchachos, apúrense. Yo ya tengo otra clase. No, yo Entonces, no tiene nada conectado arriba en colector, no tiene una fuente aparte. Exacto, no tengo una fuente que me proporcione esa corriente. Entonces, para que este circuito digital funcione, yo necesito conectar una resistencia. No. ¿Por qué? Porque el colector está abierto. Puede ser una resistencia o bien puede ser mi resistencia con mi diodo. Okay. Y entonces ahora sí, cuando conecte esto a la terminal, ahora sí voy a tener una corriente y ahora sí voy a tener ceros o unos a la salida. Si yo no conecto esto, esto no funciona. No voy a tener ceros ni unos aquí. Quizás únicamente tenga ceros. Y entonces a este tipo de configuración se le llama colector abierto. En nuestro diagrama del transistor teníamos del microcontrolador, teníamos dos transistores MOSFET, uno tipo N y uno tipo P. El tipo N es el que está abajo y cuando es un tipo, si es un transistor MOSFET, entonces se dice que es drenador abierto. Bueno, yo creo así. El otro tipo de configuración que tengo es el push-pull o también a veces se le conoce como tótem. ¿Por qué se le conoce como tótem? ¿Cómo son los tótem? ¿Sí saben qué es un tótem? No. Son altos, ¿no? Son altos, ok. Son unas cosas de madera que tienen talladas caras, generalmente así medio circulares, donde ponen una cara aquí, luego ponen otra cara aquí y otra cara aquí. Pueden ser caras de personas o pueden ser caras de animales, ¿no? Pero va una sobre otra. Entonces también a esto pues se llama tótem. ¿De acuerdo? Y aquí tengo mi terminal.
Tengo este y tengo este. La hora de la... Sí, descartar. Se tardaron mucho con la receta, muchachos, pero bueno. Y tengo esto, ¿no? De tal forma que aquí voy a tener habilitado uno u otro transistor. Yo no puedo habilitar los dos al mismo tiempo, porque si ambos los activo, aquí tendría un corto y aquí tendría otro corto. Y entonces ese corto me haría que la fuente se fuera a tierra y se fuera a corto. Entonces lo que hago con esto generalmente es habilitar. Si yo habilito el de arriba con un 0 aquí, ¿qué pasa? ¿Qué voy a tener en la salida? Un 0, ¿no? No, porque aquí estoy cerrando este. El de arriba. Entonces, el BCC, entonces voy a tener un 1. Para que este esté cerrado y este esté abierto, en ambos debo tener ceros. 0 y 0 va a provocar que este esté abierto y que este esté cerrado. Si yo pongo 1 aquí y 1 acá, voy a provocar que este esté abierto y que el que se cierre es este. Y cuando yo cierro este es un 0. Entonces este lo está empujando el voltaje, es un push, ¿no? Y este de acá está jalando la corriente, pull, ¿no? Empuja la corriente y el otro jala la corriente. Por eso se le llama configuración push-pull. ¿De acuerdo? Fue configurado dentro, si va a ser drenador abierto, si va a ser push-pull, si va a tener resistencia de pull-up, si va a tener resistencia de pull-down. Como estas resistencias de pull-up y pull-down se ocupan mucho, prácticamente en cualquier interruptor debería estar esto puesto, entonces los fabricantes optaron por meter esas resistencias dentro del microcontrolador, ¿no? Ahorrando costos. Se ahorra mucho dinero con eso. Okay. Bueno, ok. Para que podamos programar, ya necesitamos únicamente saber cuáles son los registros que van a tener. Son 7 registros, ¿no? Los vemos la siguiente clase, el día de mañana, y el día de mañana mismo hacemos si uno tiene la tarjeta, no se preocupen, estas prácticas que haremos mañana y el viernes las pueden entregar hasta la siguiente semana. Disculpe, pasó lista, es que yo soy bueno de la clase